tienen miedo a morir, miedo a que les vaya mal, miedo a que nadie los quiera, que nadie los elija. Lo que necesitamos entender, y espero que el Señor haya podido permitirme colaborar con esto, es que todo lo que estamos hablando no se trata de conocimiento intelectual. No importa cuánto escuchaste y cuántas veces te dijeron que estamos en el nuevo pacto y que Cristo en nosotros y toda la realidad que estamos hablando, si no se te revela es solo un concepto que está en tu cabeza, una teoría que ya sabes, pero no lo vivís. Y a Dios no le interesa que nosotros sepamos intelectualmente, lo que Dios está buscando es ver la expresión de su vida en nosotros. ¿Sí? Así que no te preocupes si del frente te decimos, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, porque no funciona así. Por más que te digan 1.000.000 de veces lo que tenés que hacer, no va a suceder, porque la vida que Dios puso en nosotros es justamente eso, es una vida, es una reacción. Cuando alguien en tu casa te trata mal, la primera reacción es la vida que te gobierna. No te puedes poner a pensar, uy, ¿qué dijo David que tenía que hacer yo? Ahora, no. Va a salir lo que sale como reacción es la vida que te está gobernando. Si salió ira, enojo, una maldición, un insulto, bueno, ya sabes que no es Cristo. Te está gobernando la carne. Por más que sabes que te tiene que gobernar el Espíritu, sabes que lo que Dios está buscando es la expresión de Cristo, la expresión del fruto del Espíritu, no funciona por imposición, funciona por revelación. Y funciona por ser absorbidos por esta realidad de vida. Podés pasarte, miren, yo pasé 3 generaciones de creyentes, mi abuelo creyente, mis papás creyentes, desde los 8 años fui a 8 millones de campamentos, primero como acampante, ahora muchos campamentos enseñando, y eso no es garantía de nada. Si yo te digo, tenés que comer sano, tenés que dejar de comer tanto dulce, tenés que comer en los horarios oportunos porque tu cuerpo funciona con un reloj interno, y vos ya lo sabés como concepto, y vas a tu casa y comes cualquier cosa, a cualquier hora, dormís a cualquier hora, y después decís, uy, no bajo de peso, uy, voy al médico y mi sangre me dice que estoy enfermo. No, ¿me entendés que no funciona por saber? Funciona por vida, se te tiene que revelar, por eso usamos la imagen de la vaca, espero que no te la olvides más. Dios quiere abrirte los ojos para revelarte la realidad de vida que nos fue dada. Esto que cantamos recién es absoluta verdad, pero puede no ser verdad en tu vida. En una de las cartas el apóstol Juan dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y el verdadero amor de Dios es Cristo, está en nosotros. No hay lugar para el temor, porque todo el lugar lo ocupa Cristo, que es el verdadero amor de Dios. Entonces, eso ya es una realidad, pero en tu espíritu. Porque es una realidad espiritual. Pero en tu alma es donde Dios está trabajando para que tu almita querida, que es un potro salvaje indomable que anda saltando para todos lados, se dé cuenta que en realidad en mi espíritu ya está el verdadero amor y no hay temor. Jesús dijo, el que en mí cree no morirá. ¿Ustedes sabían que son inmortales? ¿Y por qué tenemos miedo a morir? Ya tenemos una vida eterna, ya tenemos una vida en nosotros. Lo único que sucede cuando este cuerpo deja de funcionar en este mundo es que pasás al otro lado de la eternidad, pero seguís viviendo, pues ya no morimos los que estamos en Cristo. Pero eso que yo te estoy diciendo hoy, si queda en tu cabeza solo como una teoría, no produce nada. Pero si el Señor nos lo revela como realidad, entonces lo que va a empezar a pasar es que todas las realidades espirituales que ya tenemos en nosotros van a empezar a tener fuerza en nuestra vida y van a ser visibles en nuestra vida. Por eso decíamos de pasar por procesos y estar con gozo. Y eso no es un cantito, es una realidad. Los apóstoles decían, enfrenten todo con gozo. Gozo en la tribulación. ¿Cómo puedo estar en la tribulación y tener gozo? Yo le podría contar un montón de testimonios, porque no son testimonios, son testimonios, de situaciones difíciles que pasé, pero en el momento que el Señor me recordaba que tengo en mi interior la realidad de Cristo, la realidad incorruptible e indestructible, nadie me la puede quitar, estoy en el medio de una tormenta terrible en la vida, pero estoy con el gozo de la realidad interna que me gobierna. Pero eso no es una teoría, eso es una realidad que se nos tiene que revelar. Por eso arrancamos el primer día hablando de que Dios nos creó con un diseño, porque nuestro origen es Cristo, ¿no? Por Cristo fuimos creados, para Cristo fuimos creados, y el para es el propósito. ¿Para qué? Para que Dios se pueda dar a conocer a través de nosotros. Y Dios no se da a conocer en gente que está tirada en el panza arriba, en la arena en Cancún. Está buenísimo eso,
Pero en realidad Dios se da a conocer en toda realidad de la vida, en cualquier circunstancia, cuando la estás pasando mal, cuando estás sufriendo por alguna situación temporal, pero la gente te ve y dice, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Cómo puede estar tan fuerte, tan firme, tan lleno de gozo, de esperanza, no bajar los brazos, no deprimirse, porque hay una realidad interna que nos gobierna? Pero eso no es algo que yo te puedo decir y obligarte a que funcione así. Es una realidad de vida que va a fluir en la medida en que crezca, madure en nosotros. Lo que Dios está esperando es la expresión de Cristo, no que sepas de Cristo. Sí. Miren, aquí tuvimos algunos niños, hay gente que tiene hijos pequeños, está por ahí Pepe con sus 2 hijitas, y claramente sus 2 hijitas son hermosas, pero no pueden expresar todo lo que significa ser la familia de Don Pepe. No sé cómo es su apellido. Morales, ¿no? No puede expresar todo el ADN, los criterios, las costumbres, los horarios. Las niñas piensan en sí mismas y juegan y quieren comer y quieren golosinas, pero son hijas. Claro. Pepe y su esposa se vinieron al campamento y no dejaron a sus hijas administrando su casa, porque todavía son niñas, no pueden administrar su casa, pero ya son hijas. Entonces muchas veces somos hijos, pero todavía no tenemos la madurez para administrar lo que Dios quiere que administremos, y nosotros fuimos creados para ser administradores de Dios. De hecho, si ustedes leen, no voy a hablar de eso hoy, pero si ustedes leen Génesis 2, dice muy clarito ahí el escrito que la tierra no había brotado, nada brotaba porque todavía Dios no había puesto el hombre en la tierra. Fíjense que Dios tiene todo listo para brotar, todo listo para producir, todo listo para dar fruto, pero no hay administrador. Recién va a empezar a brotar cuando Dios ponga al hombre. Miren qué importante eso, cuánto escondido hay ahí, pensar que la tierra y todo lo que ustedes tienen a la mano está listo para producir. Pregunta, ¿soy administrador o mal administrador? ¿Buen administrador o mal administrador? Sí. El buen administrador va a cuidar la planta, va a crecer y va a dar fruto. El mal administrador la va a descuidar, la planta se va a secar y se va a morir. Sí. O sea, todo está dependiendo de cómo nosotros administramos. Entonces, ¿qué va a hacer Pepe? Su esposa van a trabajar en sus hijas, ¿sí? Lo mismo Said, cualquiera que tenga hijos pequeños, ¿no? Trabajar para que los hijos vayan creciendo y entonces cuando sean adultos, yo hoy puedo confiar que mi hijo de 24 años está administrando bien mi casa junto con mi esposa, mi otra hija, ¿no? Porque ya son adultos, Elías y Ana, 21 y 24 años, ya pueden administrar porque tienen la madurez, saben cuál es el criterio de la casa, qué se hace, qué no se hace, qué se permite, qué no se permite. Pero es por madurez, no es por conocimiento. Claro. No es por conocimiento intelectual. Por eso es muy importante que ustedes sepan que todo lo que hemos aprendido aquí, ustedes pueden saberlo y pueden repetirlo porque escucharon el concepto, pero lo que Dios va a buscar es que en tu vida se exprese eso. Que si sabes que tenés que comer bien, vayas y te sientes y comas bien. No es solo saber, es vivirlo, llevarlo a la práctica, gestionarlo como vida real, porque ya es vida en mí. Sí. ¿Se va entendiendo? Sí. Por eso hablamos de la vida como naturaleza, la vida como algo que Dios instaló en nosotros. ¿Se acuerdan que hicimos esta broma de vivir la vida del perro? No se puede vivir la vida del perro. A no ser que alguien venga y te inyecte ADN de perro, no vas a poder hacer nada del perro. Claro. No se puede vivir la vida de Cristo sin la vida de Cristo. Por más que vayas a 1000 reuniones, leas la Biblia 800 veces, no vas a poder vivir la vida de Cristo a no ser que Cristo esté operando desde adentro tuyo, produciendo esa vida. Y eso es lo que Dios hizo. Estamos en estos días celebrando la gloriosa obra de la cruz, y la obra de la cruz, una de las cosas que hizo fue instalar la vida de Cristo en nosotros y permitirnos vivir las demandas de Dios. Esto que hablamos, ¿no? Del traslado de un lado al otro. Ya no vivimos en las obras de la carne, ahora vivimos en la vida del Espíritu, y la vida en el Espíritu produce frutos. Pero yo todavía por mi alma puedo decidir seguir alimentando la carne, y ahí está el peligro que cada uno de ustedes tendrá que cuidar. Recuerden que el alma es solo como el proyector, es un canal por donde, como un caño, ¿verdad? Por donde tiene que pasar algo. El alma no decide nada, el alma es solo una máquina, como una computadora, que va a proyectar lo que tiene conectado que proyecte. Está conectado a la carne, va a proyectar carne, está conectado al espíritu, va a proyectar espíritu. ¿Sí? Y obviamente como todo esto abarca nuestra vida cotidiana y Dios quiere que se vean todas las áreas, por eso ayer hablamos un poquito de noviazgo y hablamos un poquito del matrimonio, sin meternos en el matrimonio porque todavía no es su etapa,
pero sí la conciencia de la seriedad del matrimonio como parte de este mismo propósito, ¿sí? Como un diseño también para hacer expresión de realidades espirituales, me da la seriedad para entender bien el noviazgo como esa etapa de preparación para el matrimonio, donde voy a ver a la persona con la que ya me quiero casar y entonces me pongo de novio en lo posible un corto tiempo, ¿sí? Para poder casarme. Porque ya sé que me quiero casar con esa persona. Así que, recomendación, esto no es una orden de Dios ni nada, no está escrito en la Biblia, pero sí te podemos recomendar fuertemente que no te pongas de novio de muy chico. Sí es. Por favor. Porque te vas a quemar, te vas a arruinar, te vas a lastimar, te vas a exponer a errores, vas a exponer a peligros que no tienen ningún sentido y no fueron pensados por Dios para tu vida. Disfrutar la vida, disfrutar la amistad, disfrutar los juegos con los amigos en los campamentos, en las reuniones de jóvenes, en las miles de reuniones de jóvenes que hay en todo el mundo. Hoy podemos conectarnos virtualmente, hay muchos trabajos juveniles donde nos ayudan a crecer en Cristo y conocer gente y disfrutar de la amistad. Y el día que encuentres la persona que te vuela los pelos, que te mueve el piso, que te hace temblar la rodilla, te hace quedar sin respiración cada vez que la ves, bueno, ese día, si estás con todas las confirmaciones que vimos ayer, no voy a repetir la charla, decidí casarte por causa del propósito, Claro. para una unión de propósito, para que Dios nos pueda usar los dos para hacer la expresión de su vida y colaborar con el propósito de Dios, que es multigeneracional. Empezó en Adán y su esposa en el origen, y hoy somos millones en todo el mundo. ¿Sí? El propósito de Dios no para, nada lo puede frenar, nada lo puede parar. Pero quisiera en esta mañana que nos podamos meter juntos un rato a entender nuestra vida dentro de una estructura de cuidado. ¿Sí? Este ser integral que Dios diseñó, que somos espíritu, alma y cuerpo, Dios lo preparó para que funcione a base de alimento. Por eso es tan importante entender el alimento y es tan importante entender cómo en el problema, en el origen, lo que trajo todo este problema a la humanidad, que están todos hechos unos zombies, todos muertos, sin vida de Dios, fue justamente una comida. Y como dijimos, es una propuesta ridícula. Ellos tenían todo el Edén como deleite, tenían el árbol de la vida para comer, que es símbolo de Cristo, y la serpiente le ofrece un pequeño fruto, que en realidad ni siquiera era el fruto, porque era la mentira, era provocarlos a que decidan desobedecer a Dios. Pero con una pequeña, ridícula muestra de lo que es la inmensidad del todo que Dios le había dado para disfrutar. Entonces la comida siempre afecta emocionalmente, afecta físicamente y obviamente hay una comida espiritual que es la que estamos llamados a comer, que es Cristo como el pan de vida. Y eso ahora enseguida lo vamos a ver, lo vemos en toda la historia bíblica, ¿sí? Porque toda la historia de Dios, el ser humano va avanzando en la historia, pero Dios va llevando adelante su historia en la historia humana. Y es la historia de Dios la que tenemos que prestar atención. Claro. Entonces, lo que Dios diseñó es que vivamos o seamos puestos en una estructura. Cuando nosotros hablamos de estructura, pensamos que la estructura es mala porque la estructura es rígida. Y cuando pensamos en vivir la vida de Cristo y que estamos en el nuevo pacto, nos creemos que no hay más estructura, porque la estructura es religiosa. Y hablamos de la institución, ¿no? La iglesia institucional, y confundimos las palabras. Porque en realidad Dios diseñó todo lo que vemos, el diseño de Dios lo vemos en Génesis 1 y 2 antes de la desobediencia. Y antes de la desobediencia, Dios ya tiene establecida una estructura de funcionamiento. Antes de la desobediencia, Dios pone al ser humano como su autoridad representativa en el huerto. Dios lo pone al ser humano, a Adán, para cuidar y labrar el huerto. Estructura quiere decir que hay algo que sostiene. Piensen en el cuerpo, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Si no tuviéramos la estructura de los huesos, seríamos un flan. Y el flan, ¿vieron cómo se mueve? Podría caminar el flan, solo en los dibujitos se mueve así, ¿no? Pero en realidad, en la vida real, no funciona. Entonces, miren, yo le digo hoy la palabra autoridad y ustedes enseguida rápidamente piensan en control. Claro. Me van a controlar, me van a decir lo que tengo que hacer, no me van a dejar libertad. Pero en el diseño de Dios, autoridad es cuidado. ¿Se acuerdan? Fuimos creados para ser la imagen de Dios, Génesis 1. Y fuimos creados para tener dominio. Dominio es autoridad representativa, gobernar sobre la tierra. ¿Sí? Sí. Entonces no hay nada de malo en la autoridad, porque la autoridad desde el diseño de Dios es cuidado. Sí. Entonces, Dios
pone a este ser humano, espíritu, alma y cuerpo, diseñado para comer, el cuidado es la comida, lo que come lo va a nutrir, lo va a tener sano, espíritu, alma y cuerpo. Cuando ellos comen la comida equivocada, por eso tenés que tener mucho cuidado con lo que estás comiendo, porque lo que estás comiendo te enseña. Si ustedes recuerdan, si no lean de nuevo Génesis 3, cuando el ser humano se ve desnudo, Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol? Comer y ser enseñado va junto. Lo que comes te enseña. Te cuento, Netflix, TikTok, Instagram y cualquier otra red social que uses es una comida. ¿Qué estás comiendo? Porque lo que estás comiendo te enseña. Entonces vos decís, yo soy pobre y veo este que es millonario haciendo tonteras. Te acaba de enseñar. Vas a querer hacer tonteras para ser millonario. Alguien usa su cuerpo para tener millones. Te acaba de enseñar. Podés usar tu cuerpo para tener millones. Pero estás en Cristo. Vas a la iglesia, tienes una familia cristiana, pero todo lo que estás comiendo te acaba de empezar a enseñar cosas en tu mente y a distorsionar el propósito, distorsionar el diseño. Tu cuerpo no fue diseñado para hacer millones. Podés hacer millones trabajando, pero honestamente, lograr millones no es fácil. Portándote mal, podés ganar millones muy rápido. Pero vas a tener vacío en tu interior, te va a buscar la policía y un día te vas a quedar sin nada. No te creas todo lo que ves. ¿Vos sabés que yo puedo ir a Estados Unidos y rentar por 3 horas una Ferrari y sacarme fotos y parecer que soy un millonario que tiene una Ferrari? Y lo único que hice fue tenerla por 3 horas. Es más, puedo tener un amigo que tiene de hecho conozco un muchacho que tiene una Porsche Cayenne, vale miles de dólares, una camioneta Porsche. Me subo a la Porsche, me saco una foto, mirá, el doctor Firman, qué bien que anda. Otros me van a cuestionar, obviamente, y me van a criticar. Pero es muy fácil fingir en las redes. La pregunta es, ¿qué ve Dios cuando te ve? Entonces, quisiera que reflexionemos juntos en esta mañana que todo lo que Dios diseñó de la manera que Dios lo diseñó fue con intención. Cuando Dios te puso en una familia, lo hizo con una intención. La familia sé que puede funcionar muy mal, puede ser que tu experiencia haya sido muy mala dentro de tu familia, pero eso no es porque el diseño esté malo, es porque tus padres o tus abuelos cometieron el error de administrar mal el diseño. Pero la familia fue diseñada por Dios como una estructura de cuidado. Es el lugar donde Dios te puso para que tu vida sea cuidada hasta que tengas la madurez suficiente para decidir funcionar solo y hacerlo bien. Ahora, si en tu casa no te cuidan, bueno, tendrás que sanar esa historia, entender que de repente tenés tus pastores, tenés algún líder, tenés algún tío, algún abuelo, alguien que puede ser la figura masculina o femenina que te faltó, impactar positivamente en tu vida para que vos, de aquí en más, seas quien se ajusta a diseño y pueda tener una familia como Dios la diseñó. La mala experiencia con mi papá y mi mamá no me da a mí la excusa para entonces ser un mal padre también y seguir multiplicando un desastre en las generaciones. ¿Por qué te estoy hablando de esto esta mañana? Porque quise que vayamos pasando por las diferentes áreas de la vida donde vivimos y estamos en lo cotidiano viviendo esta realidad. ¿Y cómo hago para vivir a Cristo como vida real en ese ámbito? Porque vivir a Cristo es, por ejemplo, sujetarme a mi papá y mi mamá. Cosa que a todos nos cuesta, a nadie le gusta obedecer, porque ahí adentro nuestro un viejo hombre, una vieja naturaleza, el viejo Adán, que no quiere obedecer. Es anárquico. Después de Génesis 3, la serpiente logró que el ser humano sea anárquico. Miren, hay solo 2 principios que gobiernan el mundo. El principio de autoridad de Dios, y autoridad y obediencia van de la mano. Hay alguien que es autoridad y el que obedece a esa autoridad, pero autoridad como cuidado, como preservación de vida, como nutrición de esa vida hasta que esa vida crece y puede desenvolverse sola. Y después de Génesis 3 van a ver el principio de rebelión y anarquía de Satanás.
Solo esos dos principios gobiernan el mundo. ¿Cuál gobierna tu vida? Porque podés cantar, podés decir que estás en Cristo, viniste a un campamento de reconectado al propósito, pero dentro tuyo puede estar el principio de anarquía gobernando. Hay que levantarse, no te levantás y te quedas en la habitación. ¿Qué principio está gobernando? Hay que, podés usar cualquier ejemplo y vas a ver enseguida que dentro tuyo hay algo que se opone a obedecer. Ahí tenés la identificación de lo que no es el diseño. Porque el diseño de Dios es obedecer. Ahora vos me podrás decir, y espero que después se hagan algunas preguntas, porque vamos a hablar de muchas cosas que por ahí no da el tiempo de desarrollarlas, pero me podrás decir, mi papá es malo, o mi pastor es malo, o alguien me está haciendo daño, ¿tengo que obedecerle? Bueno, cada caso se analizará en particular. En líneas generales estamos hablando de la columna vertebral de la cuestión. Nuestra función es obedecer. Y la función del que me está cuidando, si lo está haciendo mal, le rendirá cuenta a Dios si lo está haciendo o no. Porque en realidad todo lo hago para Dios. No para mi papá. Y ahora se lo voy a mostrar con algunos textos bíblicos para que vean que no estoy inventando. Pero es justamente en esas situaciones domésticas donde Dios se va a ver o no se va a ver. Donde Cristo se va a ver o no se va a ver. Mi función, claro, como padre es que mis hijos, mi esposa vean a Cristo. Y cumplir bien mi función. Pero si yo no lo hago, me ha pasado a veces, mi esposa, no sé, de repente, o yo estamos en un día como un cortocircuito, cansado, no hay excusa, pero sale la carne. Y entonces estoy imponiendo mi autoridad a mis hijos, y quizá me estoy equivocando, estoy subiendo el tono, estoy diciendo una cosa fuera de lugar. Y mi esposa ahí tiene dos opciones. O me desautoriza delante de mis hijos y me dice, ¿por qué hablas así? ¿No les hables así a mis hijos? Y entonces dañamos el diseño porque estamos mostrando dos en vez de mostrar uno. O puede ver a mi hijo levantándose contra mí. Papá, estás equivocado, hablándome mal, faltándome el respeto. ¿Sí? Entonces ni yo estoy siendo expresión de Cristo, ni mi hijo está siendo expresión de Cristo, ni mi esposa está siendo expresión de Cristo. ¿Cuál sería una buena expresión ahí? Yo ya estoy equivocado, yo ya estoy en la carne, estoy haciendo mal las cosas. Mi esposa puede hacer silencio o decirle a mi hijo, tu función es escuchar lo que tu papá te está diciendo, obedecer y hacer silencio, respetalo. Mi esposa estaría haciendo expresión de Cristo, mi hijo estaría haciendo expresión de Cristo. Y después, cuando voy a la habitación, mi esposa me habla y me dice, me parece que te excediste, no te das cuenta que lo que dijiste lo dañó emocionalmente o estuvo fuera de lugar. Y entonces yo razono, digo, es verdad, perdón, fue mi carne. Vuelvo, le pido perdón a mi hijo. Esa sería una dinámica en la que Cristo está siendo expresado. Pero si yo aplico mi justicia propia como hijo y digo, mi papá es un cabeza dura, me voy a oponer, no es así, y lo insulto a mi papá, lo mando a la China a mi papá, yo no estoy siendo expresión de Cristo, estoy siendo expresión de carne, con justicia propia. Yo tengo razón, pero estoy fuera de diseño. Es un poco difícil de entender, pero espero que el Señor te lo revele. Porque va totalmente contra la corriente. O sea, ¿qué nos enseña la sociedad? Que tenés tus derechos y te tenés que defender. Y es más, hay hijos que denuncian a sus padres. Te cuento, te estás metiendo en un terreno súper peligroso. Primero siempre busquen ayuda, siempre hablen con alguien, hablen con el propio padre. Si el padre no quiere, hablen con su pastor, con su líder, pero tiene que haber forma de confrontar antes de llegar a algo tan terrible como una denuncia. Porque ya en una denuncia estamos hablando de cuestiones legales, de meternos en lío con abogados y con gente que está muerta, que no conoce a Cristo, no tiene idea de la vida y vos estás viviendo la vida. No me voy a meter mucho por ahí porque cada caso puede ser muy diferente. Lo que quiero que entiendan cómo diseñó Dios este cuidado, porque entonces vamos a identificar en esa convivencia, en ese cuidado, cuál es mi función. Y si en la familia es el lugar donde Dios pensó que se enseñe obediencia, mi función como hijo, ¿cuál es? Aguantármela y aprender obediencia. Miren, al propio hijo Dios lo puso en una familia. El propio Jesús tuvo que nacer como un bebito humano totalmente dependiente. Un bebé lo tenés que cambiar los pañales, le tenés que dar el pecho para que coma si no se muere de hambre, tenés que cuidar que no se ahogue, que no se duerma y se termine ahogando y muriendo por asfixia. O sea,
es totalmente dependiente del ser humano, no se puede arreglar solo. ¿Me parece una locura que Dios haya puesto a Jesús en manos de un matrimonio? Claro, para nosotros es una locura, para Dios no, porque Dios confía en el matrimonio. Sí, Dios diseñó el matrimonio. Dios confía en la familia porque la familia es el ámbito donde Dios pensó que se fuera desarrollando Jesús. En Hebreos leemos que dice que por lo que padeció, Jesús aprendió obediencia. O sea, para Jesús humanamente fue un padecimiento, 30 años en su casa para aprender a obedecer. Pero esa es la función de Jesús. Esa es la función de un hijo. La función de un padre es enseñar obediencia, la función de un hijo es aprender a obedecer. Déjenme compartirles Efesios 6, del 1 al 4. Voy a leer siempre NBI por las dudas, para que lo veas ahí. Efesios capítulo 6, versículo 1. Está Reina Valera, ¿podés ponernos en NBI? Ahí está, gracias. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Miren qué interesante. Hijos, obedezcan en el Señor. O sea, ¿para quién lo estás haciendo? ¿Para tu padre o para el Señor? Porque esto es justo. ¿Para quién es justo? ¿Para mí? No. ¿Para tu padre? No. Para Dios. Porque es su diseño. Dios diseñó este funcionamiento. Verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra y respeto. Siempre, 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 toda tu vida, hasta que te mueras, vas a tener que honrar a tus padres. No, pero no tiene razón. No, pero es malo. No, pero esto. No, pero lo otro. Tu función es honrarlo. Y como dije ayer, de repente si hay una situación muy hostil que te hace daño, como lo hicimos en el ejemplo con Isaac, te tomás un paso hacia atrás y pones un poquito de distancia, pero seguís honrándolo y respetándolo, nunca faltándole el respeto, nunca insultándolo, siempre tratando de estar, de que de tu parte sea expresión de Cristo. Oro por él, lo amo, lo respeto, lo espero, oro que se le abran los ojos, que conozca al Señor, porque si no conoce al Señor, está muerto. Y como ya dijimos, el muerto hace cosas de muerto. Está podrido, tiene gusanos, larga olor, lo que se pega a él va a morir también, se va a corromper, se va a infectar. Verso 3, para que te vaya bien, esta honra no es para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Verso 4, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Vieron que en el WhatsApp cuando algo no nos gusta abandonamos el grupo? Bueno, más de uno ahora acá está con ganas de abandonar el grupo. No nos gusta esto, pero ¿saben qué? No es una cuestión de gusto, es una cuestión de diseño. Es una cuestión de diseño de Dios. Si se me revela la vaca, si veo que lo que está escondido es el diseño, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante entender esto? Cuando Dios nos revele cuál es el diseño, lo hago con gozo. Me ajusto a diseño, aunque el otro no esté ajustado a diseño, yo sí. Y yo no puedo hacer nada para atrás, no puedo arreglar a mis viejos, a mis abuelos, a mis bisabuelos, pero yo me puedo asegurar que de hoy en adelante en mi vida, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, estemos ajustados a diseño. Porque el diseño recuerdan, es el cómo se va a lograr el propósito de Dios, que es darse a conocer. Entonces, en el origen Dios crea al ser humano, lo pone en el huerto para cuidar y labrar el huerto. La autoridad cuida y labra, trabaja para cuidar la vida. Y esta autoridad funciona dentro de una familia. Tengan hijos, multiplíquense y llenen la tierra y gobiernen sobre ella. El gobierno de Dios se establece en la tierra a través de las familias. Entonces, todo eso se pierde porque primero Adán desobedece, ya vimos las imágenes del primer día, el ser humano murió espiritualmente. ¿Y ahora qué pasa? Dios se le ocurre volver a recuperar todo lo que se había perdido. Y se le ocurre comenzar con Jesús como un bebé. Y lo pone en una casa de familia para que la familia lo cuide. Y Jesús se pasa 30 años en una casa aprendiendo a obedecer. Y cuando Jesús sale de su casa, el primer día que pone un pie afuera de su casa, el día que fue a bautizarse con Juan el Bautista, el Padre dice, este es mi Hijo amado, estoy complacido. No hizo ningún milagro, no tiene muchas redes sociales, no tiene muchos likes, nadie lo conoce, no tiene seguidores, no hizo nada. Y Dios está complacido con él. ¿Por qué? Porque está listo, está entrenado y acaba de salir de una familia graduado. ¿Graduado para qué? Para obedecer. ¿Se acuerdan lo que Jesús decía?
Nada hago por mi cuenta, solo hago lo que veo hacer el Padre. Sí, amén. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Solo vivo para obedecer. Es lo único que hacía Jesús, obedecer al Padre. Por eso estás adentro de tu casa, porque Dios te puso dentro de una familia para que la familia te entrene en obediencia. Sí. Pero el viejo Adán dentro tuyo, la carne, el viejo hombre, la vieja naturaleza, diferentes nombres que le ponen los apóstoles en las cartas del Nuevo Testamento para describir ese monstruo interno que está dentro nuestro, que se opone a todo lo que es de Dios, no quiere obedecer. Ahora, si estamos leyendo y entendiendo que este es un diseño de Dios y que para Dios eso es justo, ¿qué te parece que tenemos que hacer? Obedecer. Porque la función de ellos es cuidarnos. Lo mismo, acuérdense que la iglesia es la familia de la fe. La familia de la fe funciona igual. Tenés líderes, tenés pastores, tenés autoridades espirituales que su función es cuidarte y cuidar la vida de Cristo en vos. Si no lo hacen, bueno, si hay riesgo de vida, tomarás la decisión de ver qué hacer. Pero la función de ellos es cuidar la vida. Por eso ahora enseguida vamos a entender cómo la estructura tiene que ser cuidada. Todo este campamento funcionó con una estructura. Hubo horarios, hubo momentos, hubo actividades, y toda la estructura fue pensada por los que organizaron para que acompañe la vida, para que la vida, que es Cristo en nosotros, no sea apagada, sino que crezca. Por eso siempre es importante revisar la estructura. Si hay algo que cambiar en la estructura, hay que cambiarlo, porque si no colabora con la vida y más bien la estorba, esa estructura está dañada, está fuera de diseño. Pero ahora vamos a llegar a eso. ¿Vamos bien acá o está muy aburrido? ¿Se entiende? Ok. Miren, vamos a leer un poquito qué dice el apóstol Pedro. 1 Pedro capítulo 2. Para que vean cómo recién leímos a Pablo y ahora vamos a leer a Pedro. Tiene el mismo criterio. ¿Sí? Poneme NBI, por favor. Siempre NBI. 1 de Pedro, ¿sí? Capítulo 2, verso 1 dice: sométanse por causa del Señor. 1 de Pedro 2:13, perdón. Ahí está. NBI. NBI, por favor. No agarra NBI. ¿No agarra? No. Bueno, leemos Reina Valera. Por causa del Señor, escuchen esto, por causa del Señor, ¿para quién es? Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, verso 14, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Saben quién es un insensato? Alguien sin seso. Insensato, no tiene seso. Alguien idiota. Sería la palabra exacta. ¿Sí? Alguien que no tiene seso, que no piensa, que no razona. Fíjense cómo Dios nos pone. La gente se cree crack. Vos mirás a tus compañeros de escuela, a todo el mundo, y te crees que ellos son todos unos crack y nosotros somos unos pobres tontitos pandereteros. Para Dios es al revés. Ellos son los insensatos. Y nosotros, lo que haciendo el bien, vamos a hacer la muestra, ¿ven? O sea, la vida de Cristo en nosotros tiene ese poder de mostrar a Dios y hacer, como decía el texto, ¿podemos verlo de nuevo? Se fue. Como dice Listo, pa. Ahí está. Hagan callar la ignorancia. O sea, para Dios ellos son ignorantes y son insensatos. Para nosotros es al revés. ¿O no? ¿Nunca se sintieron así en la escuela, en el trabajo, como que yo soy cristiano y soy un pobre infeliz? Y ellos son todos unos cracks, ellos son los que saben, los que hacen todo bien. No, hermano, para Dios es al revés. Pero bueno, no es el punto de hoy. Lo que quiero que entiendas es, también entiende que por causa del Señor es que nos tenemos que someter a las autoridades. Miren lo que dice el verso 16. ¿Dónde estamos ahí? 15, el 16. Vamos al 16. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad,
sino que viven como siervos de Dios. ¿Cómo fuimos llamados a vivir? Como siervo Para Dios, como siervos de Dios, para hacer la expresión de Cristo. ¿Ven? Todo el tiempo el eje es el mismo. Verso 17. Den a todos el debido respeto. Estamos hablando del contexto de la autoridad, ¿sí? A causa del Señor nos sometemos a la autoridad, a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. O sea, nunca alguien en su sano juicio, entendiendo la vida de Cristo, te va a enseñar a rebelarte contra la autoridad. Ni David lo hizo. David era el legítimo rey de Israel y Saúl, lo perseguía y lo quería matar. Y David nunca levantó la mano contra él. Así es. Interesante revisar las historias de nuevo, ver el Antiguo Testamento a la luz de la vida de Cristo, porque toda la Biblia habla de Cristo. Pero miren, lo importante es reconocer que es por causa del Señor. Y de nuevo, a ver, esto humanamente es imposible. Nosotros no podemos obedecer, no podemos someternos, no podemos sujetarnos a nadie por nuestra propia fuerza. Pero ¿qué creen que va a hacer Cristo en nosotros? Ahora, lo que Dios dice no es que seamos obsecuentes. Obsecuente es alguien que no piensa, como un soldadito, todo dice que sí. Tu papá te dice, cortate el dedo, te lo cortás. Tu papá te dice, te voy a prostituir para tener dinero y vos vas y lo haces. No, estamos hablando de eso. Estamos hablando de una inteligencia, una obediencia inteligente, donde yo identifico que hay cuidado. Si yo tengo a Roy aquí como mi líder, yo identifico que Roy me está cuidando, que me está sirviendo el pan de vida que es Cristo, entonces decido sujetarme a su liderazgo porque identifico que me está cuidando para formarme para el Señor. Entonces es una obediencia inteligente, no es una obediencia que va a decir todo que sí, produciéndome daño. Por eso tengo que identificar si las personas que están en autoridad sobre mí realmente están siendo buenos administradores y están cuidando la vida de Cristo en mí, porque esa es la función. Sé que es un poco difícil de discernir, por eso siempre funcionamos bajo autoridad. Hablen con sus líderes, hablen con sus pastores, hablen con alguien que sea de confianza para evaluar lo que tienen que hacer. Pero si ya tu vida se está destruyendo, estás totalmente traumada emocionalmente o traumado, ¿no? Y la persona que tiene que cuidarte te está matando, algo está fuera de diseño. Claro. Pero siempre recuerden que es por causa del Señor y es una estructura que Dios pensó. Déjenme mostrarles cómo funciona la estructura para la vida, porque si no nos estamos yendo mucho a muy técnico y quiero bajarlo un poco a tierra para que ustedes me entiendan. Vamos a ver un poquito nuestra estructura del cuerpo, para que entiendan cómo funcionan. Y recuerden, ¿quién hizo los huesos? ¿Quién nos diseñó como persona? Así que no se equivocó, ¿verdad? Bien, miren, si observamos al ser humano, vemos que los huesos como estructura, aunque no lo parezcan, están vivos y por lo tanto crecen y se moldean. Son los mismos huesos que nos acompañan en el crecimiento desde aproximadamente 50 centímetros que tiene un bebé, que mide un recién nacido, hasta el 1,50 m o hasta 2 metros que puede medir una persona. Son los mismos huesos, ¿sí?, que te acompañan de bebé hasta adulto. Vayan pensando esto porque los huesos son duros, ¿o no? ¿Se toquen? Tóquense los huesos. Son duros, ¿verdad? Algunos tienen hueso medio chiquito, pero son duros y sostienen igual. Están diseñados así por Dios. En consecuencia, podemos ver que la estructura de los huesos acompaña la vida. Vayan pensando en esto, ¿sí? Dios nos creó con vida, nos puso en un ámbito de cuidado que es la vida, ¿sí? La familia, para cuidar esa vida, desarrollar esa vida hasta la adultez. Si miramos la cara interna de los huesos del cráneo, no sé si alguno aquí alguna vez pudo ver, seguramente, aunque sea unos dibujos, veremos que dentro del cráneo tiene el dibujo de las circunvoluciones cerebrales. O sea, el cerebro que es blando, tóquense así, ¿sí? No muy fuerte para no hacerse daño. No le estoy diciendo que son cabezas duras, ustedes solos se están tocando, ¿sí? Pero vieron que está duro, ¿no? ¿Cómo puede ser que mi hueso duro por dentro tomó la forma del cerebro que es blando? Eso es misterio, ¿eh? ¿Cómo puede ser que Dios haya diseñado una estructura rígida, dura, pero que se puede ir moldeando para acompañar la vida y no estorbar la vida? Habrán escuchado que cuando hay un golpe en la cabeza y el cerebro se inflama, puede haber riesgo de muerte. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen un agujero para drenarlo. ¿Sí? Fue diseñada la estructura para acompañar la vida. Tal es así que adentro del cerebro, cuando terminás creciendo, tu cráneo por dentro tiene
las formas del cerebro que es blando. Es una locura. Porque Dios nunca pensó que una estructura apague la vida ni destruya la vida. Tiene que acompañar la vida. Por eso le decía, revisemos las estructuras, revisa tu agenda, revisa tus vínculos, revisemos las reuniones, revisemos los protocolos que tenemos en cualquier área, porque las estructuras tienen que acompañar la vida. Si no acompañan la vida, la van a estorbar. Y van a poner en riesgo la vida. A medida que crece el cerebro, el cráneo se va expandiendo para permitirle crecer. Los huesos toman la forma del cerebro. En circunstancias de enfermedad, las estructuras óseas ceden espacio antes que restringir los tejidos. Esto es muy fácil de verlo, por ejemplo, en un embarazo, ¿no? Los huesos de la pelvis de la mujer se extienden. La estructura siempre está diseñada por Dios para acompañar la vida. Los músculos, por ejemplo, que ustedes tienen, algunos más, un poco menos, pero todos tenemos músculos, carecen de función si no tienen el apoyo de la estructura. Sin sus inserciones en los huesos, un músculo no se mueve. O sea, puede ser el más musculoso de todos, si no tuviera estructura, no funciona. Como lo vemos claramente, la función de la estructura es acompañar y proteger la vida. La formación del tejido óseo en el embarazo nos revela mucho sobre este diseño de Dios. Miren las principales funciones que Dios pensó que tenga el tejido óseo desde el embarazo. Formar estructura sólida para sostener el cuerpo. Miren, piensen en la palabra sostener. Que está anotando, ponga la palabra sostener. Una estructura tiene que sostener. Segunda característica, la estructura está pensada por Dios para hacer protección de los órganos frágiles. La estructura fue pensada por Dios para proteger. Pensá, tus órganos más importantes están debajo de las costillas. La médula ósea, que es lo más importante que lleva toda la información a todo tu cuerpo, está metida dentro de un canal que se llama la columna vertebral. O sea, el hueso está cubriendo la vida, está acompañando la vida, está sosteniendo la vida, está protegiendo la vida. Otra característica de la estructura es facilitar el movimiento. Piensen, miren, para nosotros la estructura es rígida, para Dios la estructura es para mover. La estructura está pensada por Dios, los huesos están pensados por Dios para producir nuevas células. Por eso, por ejemplo, escuchamos del cáncer de huesos, ¿no? Que tiene, empieza a complicar todas las células de todo el cuerpo. El tejido óseo es la estructura del cuerpo totalmente necesaria para que el organismo funcione bien y garantiza que los órganos sigan con protección y cumpliendo su función. La ausencia de estructura ósea es incompatible con la vida. ¿Sí? En un embarazo, si hay un problema de crecimiento de la estructura ósea, se produce un aborto espontáneo. El embarazo no continúa. Fíjense creo que el Señor nos va a tener que revelar en los próximos años, décadas, mucho más acerca del diseño, porque milimétricamente todo lo que Dios pensó cómo funcionemos es impresionante. No se olviden que Pablo menciona que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto de todo esto podemos aprender para el funcionamiento de la iglesia? ¿Cómo debieran ser las estructuras que sostienen la vida, que acompañan las funciones de autoridad dentro de esta estructura que Dios pensó? Pero recordemos, y quiero que en esta mañana entiendas esto, la familia como esa estructura pensada por Dios para el cuidado de esta vida. Amén. Entonces, miren, déjenme mostrarle un poquito por medio de la historia cómo Dios pensó que siempre la autoridad sea la que se ocupa de cuidar la vida. En el huerto, en el diseño original de Dios, es Adán, el primer matrimonio, el que tiene la responsabilidad de labrar y cuidar el huerto. Entonces, Dios los crea con vida, los pone en un ámbito de vida y la comida que los iba a nutrir era el árbol de la vida. ¿Cuál es la palabra importante ahí? Vida. Todo es una cuestión de vida. ¿Sí? Viene la serpiente, los tienta, le quita la vida, son expulsados del ámbito de vida y ya no está más la comida, que es el árbol de la vida. Ahora arréglense. Tienen que salir a buscar comida, pelearse con la creación, los espinos, los animales que te quieren comer. O sea, todo fuera de diseño. Y dice Pablo que toda la creación está gimiendo, está sufriendo por esto. Y vamos pasando en la historia, y ustedes tienen que aprender a leer la Biblia y ver las historias como la historia de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar en las historias? Hay muchas historias, pero voy a ir salteándome algunas. Y encontramos, por ejemplo, la historia de José. Seguramente muy conocida por todos, ¿no? ¿Se acuerdan quién fue José?
¿El que le tragó la ballena? No. No. José es un muchacho que los hermanos muy mala onda lo vendieron, lo quisieron matar, se quisieron deshacer de él. Después le agarró como culpito y dijeron, no lo matemos, vendámoslo como esclavo. Y justo pasaba una gente y lo vendieron como esclavo y termina en Egipto. Y ustedes conocen la historia, es de estos muchachos que va de gloria en gloria, pero para atrás, hacia abajo, ¿no es cierto? No para adelante, para abajo. A peor, a peor, a peor, a peor. Y vieron que cuando, no sé si alguna vez se metieron en algún lugar profundo de agua y uno se va yendo como para abajo y uno dice, uy, ¿dónde está el fondo para impulsarme, no? Y estás ahí manoteando para salir. Bueno, él se iba al fondo y parecía nunca llegar al fondo. Pero al final de sus días, José dice algo muy importante y tiene que ver con estos principios que te estoy enseñando esta mañana. José termina siendo el número 2 de la nación más poderosa de la tierra, que era Egipto. ¿Sí? O sea, está en un lugar de autoridad. ¿Me siguen? Sí. Recuerden, la autoridad para Dios es cuidado, para nosotros sin Dios es control. Estamos queriendo entender esta mañana la autoridad como cuidado. Siempre que veas una autoridad, que te expongas a una autoridad, tiene que haber cuidado. ¿Sí? Entonces, ¿qué está José? José es el número 2 del faraón. Su función es cuidar el trigo, ¿no? Porque no hay comida. Miren, él es autoridad. Como autoridad, su función es cuidar el trigo, la comida. ¿Y qué es lo que va a producir la comida? Preservar la vida. La autoridad es cuidado a través de la comida. En el Edén era autoridad para cuidar el ámbito de vida y la comida era el árbol de la vida. Siempre autoridad, comida y cuidado van de la mano. ¿Sí? Y José se encuentra con sus hermanos. Y vienen sus hermanos y no lo reconocen. Él está delineado los ojos, tiene perfume, está vestido imagínate, el número 2 del mundo, o sea, la mejor vestimenta, lleno de siervos, no siervos con sede animal, sino siervos de servidores, que le traen la comida, lo abanican. El tipo, imposible de reconocerlo, encima de lejos, porque hay que tener respeto a esta autoridad. Imagínense que José le dice, muchachos, yo soy su hermano. Y los tipos dicen, nos mete en ácido, nos tira abajo una pirámide, nos mata acá, se venga de nosotros. Pero José no hace nada de eso. José reconoce y les dice así. Ustedes pueden leer después Génesis 45. Dice, ustedes me vendieron a Egipto, pero en realidad fue Dios el que me puso aquí para preservarles la vida a ustedes y a su generación. Y José identifica que él es autoridad puesta por Dios para cuidar la comida y garantizar la preservación de la vida de Dios. ¿Ven? Eso se estructura según el diseño de Dios. Él no es egoísta, no piensa en él, no piensa en vengarse, él piensa en su función de parte de Dios de cuidar la vida y preservarle a Dios la vida en la generación. Tenemos que aprender a identificar eso y tenemos que aprender a transformarnos nosotros en esa autoridad que Dios dice. Vamos más adelante en la historia, encontramos al pueblo de Israel en el medio del desierto y tienen hambre. ¿Se acuerdan? Y entonces Moisés va y le dice a Dios, Señor, tu pueblo tiene hambre. Y como Dios es un crack, Dios es Dios, no tiene ningún problema de recursos, en un segundo te lo soluciona. Dios hace así, chasquido de dedo, y empieza a llover pan todos los días, durante décadas. Pero miren cómo funciona el cuidado de la vida. Y uno le dice, bueno, listo, de acá en más va a llover pan, vayan todos los días, coman todo lo que quieran. Y el que no quiere comer, que se embrome. Porque la autoridad, ¿qué es? Cuidado. ¿Y cómo se cuida? Dando de comer. Entonces, ¿qué le dice Moisés a los líderes de toda la nación? Llama a las 12 tribus, a los líderes, y le dice, muchachos, de aquí en más, desde mañana llueve pan. No se preocupen, la comida está servida. No sabemos qué es, pero tiene todos los nutrientes que necesitamos para comer. Y recuerden que después Jesús dice, yo soy el verdadero maná que cayó del cielo. O sea, el maná era representación de Cristo. ¿Sí? Y Moisés llama a los líderes y les dice, van a ir todos los padres de cada familia, así que cada líder, miren la estructura, están las 12 tribus con sus ancianos, sus patriarcas. Estos patriarcas tienen que llamar a toda la familia dentro de su tribu y darle la instrucción a los hombres de la casa, al jefe, a la autoridad de la casa, que tiene la función de cuidar y nutrir. Y le dice, vas a tener que ir con una cesta todos los días, porque nuestra dependencia del Señor es todos los días, es una vida de todos los días, no de reunión en reunión.
Y le dice, van a ir con una cesta y con esa cesta se van a poner a pensar. Esto no está escrito literal, pero ustedes pueden verlo escondido, el misterio escondido en la gestión. Y el hombre tenía que ir todos los días y pensar. ¿Cuántos años tiene Pepe, tu hija más chica? 4 años. Ok, ¿cuánto come mi hija de 4 años? ¿Cuánto tiene la más grande? Bueno, ¿y cuánto tiene la del medio? Bueno, imagínense Pepe, tiene que ir y sentarse un rato con la cesta y pensar, mi hija de 4 va a comer tanto maná, mi hija de 6 va a comer tanto maná, mi hijo de 14 va a comer tanto maná, y mi hija de 24 come tanto maná, yo soy grandote, como un poco más, necesito tanto maná. Pero ven que significa todo un trabajo de cuidado, de identificar cuánto come cada uno, cuánto come mi esposa, y todos los días ir a traer el pan que iba a nutrir y preservar la vida. ¿Para quién? Para Dios, porque el pueblo de Dios no es mío. Mis hijos son de Dios, no son míos. La gente que congrega conmigo son de Dios, no son míos. Mi función es cuidarlo para el Señor. Por eso le mencioné los textos anteriores, por causa del Señor. Cuanto más crece en nosotros la conciencia de que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, lo que va a suceder es que lo vamos a hacer todo con una mayor responsabilidad y con mayor cuidado, porque nuestra función como autoridad es cuidar, dando de comer el pan y preservándole a Dios la vida de las personas que están a nuestro cuidado. Y entonces este pueblo así, organizado por décadas, sobrevive, entre comillas, comiendo un pancito todos los días. Y no era pan porque nadie vive a base de pan. Es más, hoy ya sabemos que el pan es muy malo. Era otra cosa, era el maná, era depender de Dios y comer a Cristo como el pan. Entonces fíjense, por eso hoy tiene sentido ver que Dios pone a Jesús al cuidado de un matrimonio, porque el matrimonio cumplió esa misma función. Fue una autoridad que lo cuidó y le dio a comer la comida necesaria en espíritu, alma y cuerpo, para que en Lucas 2, al final del capítulo, leemos que él crecía en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y los hombres. ¿Ven? Entonces el diseño de Dios siempre fue igual en toda la historia. Y entonces llegamos al pueblo de Dios, la iglesia, después que viene el Espíritu Santo, nuestra dinámica de vida hoy. Y Pablo dice en 1 Corintios 10:17, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo porque comemos el mismo pan. Otra vez, la autoridad es para el cuidado de la vida, del cuerpo, comiendo el pan. Autoridad, comida y cuidado. 3 palabras que siempre tenés que tener presente. Esa es la estructura que Dios diseñó para que nosotros funcionemos y seamos cuidados y preservados para Dios a medida que va pasando el tiempo. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Miren, cuando José estaba frente a Faraón en Egipto, o Daniel estaba frente a Nabucodonosor en ese momento, ellos podían identificar que estaban frente a una persona que dependía de la autoridad de Dios. ¿Por qué lo respetaban tanto? Porque veían el reflejo de la vida de Dios. Y veían gente lista a jugarse la vida. Nunca negociaron. José un día salió corriendo, prefirió irse dejando la ropa, casi violado por una mujer, pero no negociar. Daniel dijo, hagan lo que quieran conmigo, tírenme al foso de los leones. ¿Te acuerdan los 3 locos amigos de Daniel? Sí. Digo así porque hay que estar loco para hacer eso. Sale una ley. Si no te postrás delante de el faraón, de la estatua del emperador, te vas a morir. Y no de cualquier manera, te van a tirar adentro un horno de fuego. Lean el texto, dice que el horno estaba tan fuerte encendido, tanto fuego había, que los que se acercaban a tirar leña se morían, quemados. Y estos 3 locos dicen, no nos vamos a postrar nada. ¿Ven? Eso no es... Ahí tienen la diferencia entre obediencia y obsecuencia. Obsecuencia hubiera dicho, sí, yo para salvarme me postro, total, Dios me va a perdonar. Y ellos entienden que al que tienen que obedecer sobre todas las cosas es a Dios, porque la ley es una ley ridícula. Y entonces ellos deciden obedecer a Dios y dicen, no nos vamos a postrar porque Dios nos puede salvar. Y si Dios no nos salva, igual no nos vamos a postrar. Eran bien cabeza dura. ¿Y cómo termina la historia? Terminan tirados dentro del horno. Y como Dios es un crack, los tipos caminan adentro del horno y ¿saben qué es lo único que se quemó? Ni su ropa, ni su cabello, ni sus uñas, ni nada. Lo que se quemó son las cosas que les ataban las manos. Ahí después el apóstol le va a explicar todo lo que esto significa.
Pero imagínense que Dios es tan crack que se le ocurre que solo se le queme lo que tenía atado a las manos, nada más se quemó y ellos no se quemaron, porque decidieron obedecer. ¿Saben lo que produce la obediencia? Preserva tu vida. Claro. ¿Cuál es tu función como adolescente, como joven? Ir a tu casa y sujetarte en obediencia a tus padres. Si tus padres no están cumpliendo bien su función, Dios le va a pedir cuenta. Si tus padres están exagerando en su maltrato y maldad, o tus pastores o tus líderes, bueno, tendrás que hablar con alguien y tendrás que quizá tomar alguna medida de distancia para no dañar la vida, porque su función es cuidar la vida. Yo hasta el último minuto, hasta todo lo que pueda voy a obedecer, me voy a sujetar como hizo Jesús. Hasta los 30 años se sujetó a sus padres. ¿Ustedes saben lo que es Jesús, el Hijo de Dios? Sujetarse a papá y mamá humanos. Imperfectos. Pero ese es el diseño. Él ve que es el diseño y decide obedecer a Dios. Déjeme terminar. ¿Cuánto tiempo voy? No controlé, pero me parece que ya me pasé la hora, ¿verdad? Faltan 40 minutos. ¡Oh, impresionante! Se paró el reloj este día del campamento. Miren, déjenme insistir en esto, porque todo lo que estamos diciendo suena como tan alto, tan elevado, tan difícil de lograr. Dios no quiere que lo logre yo. Dios puso a Cristo en nosotros, nuestro modelo. Miren, cuando Jesús decía, nada hago por mi cuenta, solo hago lo que veo hacer al Padre, eso está instalado dentro tuyo. Se llama Cristo. Cristo en vos nada hace por su cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. Hebreos capítulo 13, verso 20. Y si es posible en NBI, por favor. Que es más fácil para ustedes o les gusta el vosotros sois. Está más difícil, ¿no? Miren lo que dice, bueno, se reveló, no importa. Miren, vamos con Reina Valera. Hebreos 13:20 dice que Dios, el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, estamos justo celebrando estos días esto, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Hubo un pacto eterno, recuerden siempre eso, el nuevo pacto en el que estamos es el pacto entre el Padre y Cristo, el Padre y el Hijo, y nosotros incluidos en él. ¿Cuántos escucharon ayer la historia que conté acerca de el autobús que nos choca? ¿Sí? Nosotros fuimos crucificados juntamente con él. ¿Sí? Entonces nosotros estamos metidos en este pacto. Nosotros estamos viviendo como realidad de vida todo lo que es el pacto entre Dios y su Hijo. Y este pacto nos permite esto, verso 21, que Dios nos capacite, nos haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. ¿Cómo hace Dios para que todo lo que le agrade salga de nosotros? Por medio de Jesucristo. ¿Lo podés hacer vos? No. ¿Lo puedo hacer yo? No. Hacemos mucha fuerza para portarnos bien y en un momento te va a salir todo el portarte mal. No funciona así. Lo que funciona es que Cristo que está en mí lo empieza a producir como fruto. Como le dije ayer, yo no le pongo una pistola a una naranja que me dé naranja. El árbol me va a dar naranja cuando le dé la gana, cuando sea el tiempo, cuando está regado, cuando sea el clima justo, me va a dar naranja. No es por imposición, es por fruto interno. Nosotros estamos de afuera colaborándote, enseñándote, diciéndote, mostrándote con la Biblia, tratando de que entiendas, pero en realidad lo que va a pasar en la medida que Cristo crece en tu vida, eso va a salir como un fruto. Como dije antes en el ejemplo, las hijas de Pepe no pueden mostrar la adultez que van a tener dentro de 10 años. No pueden administrar hoy el cuidado de una casa, dentro de 10 años sí lo van a poder hacer. ¿Cuál es la diferencia? Si son las mismas hijas, el mismo amor, el mismo nombre, las mismas personas, la diferencia es la madurez. Por eso la madurez, ¿cómo se produce? Por el alimento. ¿Cuál es el alimento que estamos llamados a comer? Cristo como el pan. Comer a Cristo, comer a Cristo, comer a Cristo. Saber cada vez más de su vida en mí, cómo funciona. Leer la Biblia, orar, pedirle al Señor que nos abra los ojos, que nos muestre, que nos revele la vaca. Acordate siempre eso. Hay una vaca escondida que Dios me quiere mostrar. Bueno, a ver, Señor, mostrame, abrime los ojos, lo quiero ver. Y te va a pasar que Dios te va a ir abriendo los ojos y vas a ir entendiendo cómo funciona la vida de Cristo en nosotros, produciendo todo lo que Dios le agrada. Haciendo por medio de Cristo en nosotros su voluntad, haciendo lo que le agrada.
No es una utopía, algo imposible de alcanzar, no es algo que Dios nos está pidiendo que no podemos hacer. Lo que Dios nos está pidiendo es lo que ya puso en nosotros. Él puso en nosotros una semilla que se llama Cristo. Esa semilla va a crecer y va a dar un fruto. El fruto es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es ese amor que dice 1 Corintios 13, que todo lo espera, todo lo soporta, que no guarda rencor, que no busca lo suyo. ¿Viste que no te está definiendo a vos? O si guardas rencor, o si buscas lo tuyo. Pero el verdadero amor es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es el que va a producir este amor que el Padre está buscando. Entonces vas a poder amar al que te quiere hacer daño, vas a poder tener paciencia con el que no se puede tener paciencia humanamente, pero el fruto del Espíritu es paciencia. ¿Ven? En lo doméstico es muy fácil de identificar. Cuando vos dijiste, me ofendí, acabas de identificar, te ofendiste, Cristo no se ofende. Cuando decís, me enojé, lo quiero estrangular, ese sos vos, es la carne. Cristo no se ofende, no quiere estrangular a nadie. Es más, Cristo dio la vida por todo. Entonces, el desafío que tenemos, chicos, es que podamos permitirle al Señor que crezca en nosotros, que se transforme en una vida real que vivimos todos los días y te vas a la escuela y se nota que sos diferente. No que un santulón, aleluya, gloria a Dios todo el día. No. Sos igual que cualquier persona, vestís igual, de afuera parecés igual, pero la forma de entenderlo es como decir, como si fuéramos terranautas. ¿Vieron que ahora se fueron 4 astronautas al espacio? ¿Qué se llevaron? Una ropa que le permita estar en otro espacio que no es suyo. Están disfrazados, pero son de la Tierra. Están allá, pero son de acá. Bueno, nosotros al revés, somos del cielo, pero estamos acá. Somos terranautas, revestidos de Cristo. Nuestro traje espacial se llama Cristo. Entonces andás por la Tierra revestido de Cristo. ¿Sí? Y podés soportar toda la tontera de la Tierra, la podredumbre de la Tierra, la corrupción de la Tierra, los zombies de la Tierra, porque estás revestido de Cristo. Entonces no son conceptos intelectuales. La oración que tiene que ser permanente en vos es que el Señor te revele todo esto como realidad. ¿Está muy difícil? ¿Suena chino? Un poco, ¿no? Pero te prometo que estoy hablando español. Pero el Señor lo quiere producir en nosotros. ¿Amén? ¿Están bien? Todo bien, todo bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer algo bien práctico esta mañana. Y vamos a aprovechar que somos familia y vamos a movernos un poquito. Vamos a hacer una cosa. Uno de este lado va a ir para este lado y uno de este lado va a venir para este lado. Y así nos vamos a mover todos y nos vamos a juntar de a dos. En lo posible con alguien que no viniste, que no conocés, que no es de tu congre, si es posible, sin miedo. Y vamos a juntar de a dos y vamos a pedirle al Señor que esto nos pase. Que el Señor nos revele la vaca, que nos revele sus misterios, que nos revele la vida de Cristo, que nos revele todo, ¿sí? Sin miedo. Se juntan y no importa si son chicos y chicas, no se preocupen. Y vamos a orar juntos un ratito, ¿sí? Y oramos el uno por el otro. Hacemos un lío santo. Se pueden quedar sentados, si quieren parados, y oramos de a dos, ¿sí? Oramos el uno con el otro. Tómense un ratito, no sé si está la chica del piano o alguno con una guitarra que pueda tocar un poquito. Pero no cantar, solo un arpegio para... Y oramos, ¿sí? Pónganse a orar ahí entre ustedes, como les salga, y pídanle al Señor que nos permita ver todo esto y que Cristo crezca en nosotros. Amén. No hay problema. Que suene un poquito de música.